Soy Ana Orama, Ani, para tanta gente en mi ciudad de La Laguna y para mi familia y amigos. Soy hija, soy hermana, soy esposa y soy madre. Era nieta también de grandes mujeres, ¿no? Y soy amiga de mi amiga. Y en este momento pues tengo la responsabilidad de ser diputada en Madrid, en el Congreso de los Diputados, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque todo el mundo en Madrid, desde hace 12 años, me conoce por la diputada canaria, porque no solo llevo los temas de mi provincia, sino de todo Canarias, ¿no? Bueno, yo soy la mayor de 10 hermanos, 6 chicas y 4 chicos, ¿no? Primero, además, las 4 primeras fuimos mujeres. Pero sobre todo yo creo que lo que marcó todo es que los 6 mayores nos llevábamos un año. O sea, yo tenía 6 años y era la mayor de 6 y además, pues con 6 años tenía que ayudar a mi madre. Bueno, en la gente de mi generación, yo tengo 61 años, que no me importa decirlo. Los niños empezaban a ir al colegio entre los 5 y los 6 años. Entonces yo de pronto me pongo malita, un problema de plaquetas, no coagulaba, cualquier golpe que me daba un moretón. Hay un fallo médico que me diagnostica leucemia, después no fue leucemia sino una enfermedad similar que se llama púrpura. En aquella época no había la medicina que hay hoy en día y estuve pues 1 año y medio en cama prácticamente y en casa. Yo no pude ir al colegio, pero era muy lista y aprendí a leer prácticamente en un mes o así, no sé, mi madre. Cuando mi hermana Pía y mi hermana Maita iban al colegio, cuando yo todavía no podía, ellas llegaban y me contaban todo y yo fui muy feliz en el colegio. Tenía tantas ganas. Después de haber estado tanto tiempo malita y solita. Bueno, yo tengo una mala salud de hierro, siempre lo digo. Pero somos una familia muy grande, porque mi padre son 7 hermanos, mi madre también, y donde hay antecedentes de cáncer de mama. Entonces nosotras estamos muy mentalizadas en la prevención, ¿no? Todas las mujeres de la familia. Y entonces hace 20 años, en una revisión rutinaria, pues efectivamente me encontraron un pequeño tumor, todas las previsiones eran muy malas. Estaba de alcaldesa para no convertirlo en un show, me operaron de madrugada, tal, no sé qué, pero salió bien, fue benigno. Se me repitió a los 10 años, porque después hacía las revisiones anuales. Y bueno, pues esa segunda también salió bien. Pues todos recordarán pues la investidura de Pedro Sánchez hace un año, en enero, donde además pues yo tuve una situación muy difícil con mi propio partido, en la decisión que tomé en aquel momento. Fueron 2 semanas muy tensas. Me llaman de la clínica a decirme que, bueno, que ha aparecido un nódulo y que hay que operar rápido y hacer la biopsia. Y bueno, pues viví por un lado la tensión de la investidura, la tensión con mi partido, la tensión de abrir después de 10 años, ¿no? Y donde más personas de mi familia también habían tenido cáncer de mama, ¿no? Me ayudó a serenarme, no te lo creerás, a poner los pies en la tierra, a quitarle importancia a las cosas que no tienen importancia. Y de pronto te das cuenta de las cosas que son importantes de la vida, las personas que son importantes. Lo importante es estar en paz contigo misma, con tu conciencia. Y bueno, pues acabó la investidura de Pedro Sánchez, cuando salió presidente, y salí directamente del Congreso a operarme. Pues yo creo que ser mujer en política ha cambiado muchísimo, no muchísimo, no tienen ni idea, en 20 años, ¿no? O en 25 años. Yo empecé muy jovencita en política y solamente hace 25 años el Parlamento de Canarias, que eran 60 diputados, solo éramos 3 mujeres. En el gobierno de Canarias, el presidente y todos los consejeros eran hombres y solo había una viceconsejera, que era yo.
Cuando yo fui alcaldesa de La Laguna, de 83 ayuntamientos de Canarias, me parece que éramos 2 o 3 alcaldesas. Además, había la costumbre de darle a las mujeres en los ayuntamientos servicios sociales y cultura. ¿Y por qué se cambiaron? ¿Cómo se pudo cambiar eso en este país? Por la ley de cuotas. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrar en política y ser líder en política, pero más difícil es, si has entrado, salir. Y no es que la gente se opusiera a que entraran mujeres, es que para que entraran mujeres tenían que salir hombres. Y ahí estaba el problema. En la política hay hombres brillantísimos, excepcionales, y un montón de mediocres. Y yo te puedo garantizar que en todas las fuerzas políticas, las mujeres que están son excelentes, súper válidas, súper preparadas. No hay mujeres mediocres. Lo que te quiero decir es que hoy el 50% de prácticamente todas las instituciones son hombres y mujeres. Y esa es la sociedad. Yo creo que eso crea mucha riqueza porque las mujeres, independiente de la capacidad que tenemos para hacer 2 cosas a la vez o 3 a la vez, pues los hombres solo pueden hacer una o pensar en una. Es que tenemos cierta empatía social que complementa las políticas. Eso lo viví mucho de alcaldesa, ¿no? Las mujeres perciben la importancia de las guarderías, de la limpieza, del atender a los mayores, de la seguridad, de la educación. Y tengo 2 anécdotas que contarte. La primera como alcaldesa, hace 20 años, a mí la fiesta del Cristo de La Laguna, que todos los canarios lo saben, el rey delega y se nombra esclavo mayor del Cristo al representante real. Y unas veces el capitán general, otro el presidente del gobierno de Canarias y otro la alcaldesa. Primer año mío de alcaldesa y el rey decide que yo soy su representante real. Problema, la esclavitud del Cristo, el esclavo mayor, la esclavitud están prohibidas las mujeres. Y entonces la ciudad, media ciudad, empezó a protestar y pidieron que yo renunciara y le dijera al rey que yo no podía ser su representante porque yo era una mujer. Pero hace 20 años yo fui la primera esclava mayor del Cristo, porque tenía la representación del rey, pero la mitad de la población de la ciudad no quería. Acababa de llegar de diputada, yo estaba de portavoz en la Comisión Constitucional, y María Teresa Fernández de la Vega, que es una gran amiga, que era vicepresidenta del gobierno, nos convoca al presidente de la Comisión Constitucional, que era Alfonso Guerra, y a los portavoces, que éramos 4 o 5, un almuerzo en Moncloa, para ver la posibilidad de modificaciones de la Constitución y tal. Y María Teresa Fernández de la Vega, que además era muy feminista, bueno, gracias a ella tenemos grandes de los avances que tenemos las mujeres de este país, y de pronto dice Alfonso Guerra, éramos 6 personas comiendo en Moncloa, y dice, sí, ahora los partidos son como el Titanic. ¿Por qué? Pensando que los partidos se iban a hundir. Dice, sí, ahora en todos los partidos las mujeres y los niños primero. Salta la María Teresa Fernández de la Vega, salté yo. Se montó una total, que aquello era un almuerzo para quitar asperezas y ver cómo se hacía la reforma constitucional. Ni hubo café, ni hubo copa, ni nada. Todo el mundo peleado y allí nos fuimos, ¿no? Pero eso va avanzando, ¿no? Pero yo creo que el gran reto todavía es que las mujeres en este país tienen la carga de los cuidados, de los hijos, de los padres, de los hijos con discapacidad, y en el mundo económico y empresarial, donde todavía hay mucho camino que recorrer hacia la política de igualdad. Y hasta que no haya horarios razonables en este país, haya una conciliación absoluta, sea gratuita de 0 a 3 años, las mujeres no lo van a tener fácil todavía, porque además hay una cosa muy importante. La generación de mi hija, que tiene 25 años, y nuestras hijas, y las mujeres de este país no van a tener las madres y abuelas que tuvimos nosotros, porque las madres y abuelas van a tener que trabajar hasta los 65, 67. Gracias, señora Presidente. Señor Presidente, desde luego Coalición Canaria cree que hay que actualizar las pensiones con el IPC, sobre todo aquellas que, como le decía al ministro Montoro esta semana, pues tienen una cuantía que desde luego es insuficiente para un mínimo digno de vivir. Y nosotros siempre, Coalición Canaria, es el único que ha hablado aquí de pensiones no contributivas, porque son muy poquitas a nivel nacional, 450.000 sobre 14 millones, pero sin embargo en Canarias son 3 veces más que a nivel nacional, y no porque no se haya trabajado, sino porque se trabajó fundamentalmente mujeres como burras toda su vida en las tomateras o en la emigración, como también sucede en Galicia, y no pudieron cotizar.
Nosotros creemos que 30 euros en las pensiones máximas no le resuelve al pensionista que cobra una pensión de 2.000 y pico, pero sin embargo en una pensión no contributiva de 360 euros, 30 euros es el 10%. Nosotros firmamos, Coalición Canaria, un acuerdo con el Partido Popular donde nos comprometimos a que las pensiones no contributivas en esta legislatura iban a tener unas subidas importantes hasta la igualación con el salario mínimo. Nosotros, en la propuesta que le hice esta semana al ministro Montoro, dijimos subamos un 10% las no contributivas, actualicemos al IPC las pensiones mínimas y quizás las de mayor cuantía, ese 0,25 nos podía permitir. Y le voy a plantear un asunto importantísimo y que nadie ha planteado. La condición, la situación de extrema gravedad de españoles que cotizaron en Venezuela y que hasta hace 2 años el gobierno de Venezuela transfería las pensiones y que llevan 2 años sin cobrar ningún tipo de pensión y con la normativa de nuestro país no pueden acceder a las no contributivas ni a una prestación de inserción social. Coalición Canaria, aquí y en el Senado, ha planteado que tenemos que buscar esa solución para esos miles de españoles y fundamentalmente canarios que no pueden acceder ni siquiera a la no contributiva y que lo único que hay que hacer, señora ministra y señor presidente, es permitir que esos españoles en esta situación de desamparo en nuestro país y con la situación de Venezuela, hasta que se pueda volver a cobrar la pensión de Venezuela que se lleva 2 años, se pueda cobrar. Eso afecta a la pobreza, eso afecta a la dignidad de españoles que con su esfuerzo en Venezuela ayudaron también a construir Canarias, a construir este país y sobre todo a Galicia y a Canarias es un tema fundamental. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Bueno, yo estuve primero en las Juventudes de UCD, con 17 años, porque todos mis amigos se habían metido. Veníamos del Partido Liberal que lideraba Joaquín Garrigues Walker. Yo entré en la universidad muy jovencita, con 17 años, estudié económicas, acabé la carrera con 21 y empecé a trabajar en la Sociedad de Garantías Recíprocas, de economista. Y entonces de pronto me llama Manolo Hermoso y me dice, oye, que quiero que vengas a la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo tenía un trabajo fantástico, porque era una empresa que semipública de las cámaras de comercio y la Confederación de Empresarios y el Cabildo y el Gobierno para asesorar financieramente y avalar a las pequeñas y medianas empresas, y me encantaba. Le dije, mira, no, a mí me encanta mi trabajo, una oportunidad, con 21 años, estoy de jefe de riesgo y tal. No te preocupes, tú vienes en la lista del ayuntamiento porque necesitamos poner alguna mujer, en aquella época se decía así, pero no te preocupes, tú vas la 17 de la lista y como máximo sacamos 14. Que ya fueron las primeras elecciones de las AIC, que fueron después Coalición Canaria, Yati. Sacamos 21 concejales de 27 del ayuntamiento. Imagínate la sorpresa, no de mía, sino del que iba el 21. Y de pronto me encontré de concejal, le dije a Manolo que yo no podía dedicarme a ser concejal, pero yo quería seguir en la empresa y no quería tal. Dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, te ocupas de los carnavales. Y solo de los carnavales. Los carnavales eran 2 meses, un mes al mes, más uno de preparación. Y vienes a los plenos, que es cada 2 meses, y te ocupas de los carnavales. Pero claro, tate. En Tenerife, después del alcalde, lo más importante que existe para cualquier tinerfeño, los carnavales. Yo no sabía dónde me metía, porque yo, hasta que fui concejal de los carnavales, porque además, como yo soy como soy, con Adán Martín, mi gran amigo, que en aquel momento estaba de concejal, cambiamos todo. Los carnavales se producían las galas y los concursos en el Teatro Guimera, que cabían 400 personas, la mitad enchufados, o sea, políticos e invitados. O sea, aquí iban 200 personas. Y bueno, tuvimos la idea de trasladar la gala de elección de la reina, los concursos a la Plaza de Toros, con una obra que se hizo para cubrir con toldos la Plaza de Toros. Trajimos a José Tamayo, el gran director de teatro de este país, a Gil Parrondo, que tuvo Oscar para hacer los decorados, todos los sonidos. Trajimos por primera vez a Lavillos Caracas Boy, porque hasta esa fecha había un día que venían los Bají de La Gomera a algún sitio, que los Bají son buenísimos, no es por despreciarlos. Aquello fue un espectáculo, al año siguiente ya fue lo de Celia Cruz. Entonces yo estoy en deuda con ustedes, yo tengo que cantar algo para Tenerife en otra oportunidad, pero en esta yo aprovecho cantar lo que todo el mundo canta,
es que esto que dice así, vergel de belleza sin par, son estas Islas Canarias que hacen despierto soñar. Y bueno, fue ya el concurso de ritmo y armonía en la Avenida Naga, con las comparsas desfilando aquella batucada y tal. Y ahí empezó todo. Después abandoné la política como 7 años porque quería dedicarme a la vida profesional. Y después viene la etapa, yo he sido diputada regional, viceconsejera de Administración Pública, diputada nacional. Pero yo siempre digo que lo más duro, lo más difícil, lo que mayor satisfacción, lo que te marca la vida y lo que naces y mueres así, con ese nombre, es ser alcalde. Y ser alcalde es muy duro, porque no tienes vida personal, no tienes vida familiar, no hay sábado. Cuando en el ayuntamiento se abría a las 8, pero yo iba a las 7:30 para poder despachar con mi secretaria, porque desde las 7:30 había gente en cola esperando sin hora. Y iba los sábados por la mañana para atender a gente que no me daba tiempo, tal. Y entonces estaba desde por la mañana hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche te ibas a los barrios. Y los viernes, sábado y domingo tenías más cosas que entre semana. Los que hemos sido alcaldes y que ahora somos diputados en la política nacional o senadores, somos diferentes del resto de los diputados. ¿Sabes por qué? Porque cuando un diputado no ha sido alcalde y habla del paro, es una cifra. Cuando una persona no ha sido alcalde y habla de vivienda, es un número de viviendas. Y cuando ha sido alcalde, el paro es una persona que tú conoces con 5 chiquillos, que está por fuera del despacho. Cuando ha sido alcalde, el problema de la vivienda es gente que tú has visto. Al final, a las estadísticas, en el Congreso de los Diputados, los que hemos sido alcaldes le ponemos rostro. Y yo, de las experiencias más duras y terribles de mi vida, y tengo el rostro, y a veces me acuerdo de ella, todavía se me pone la piel de gallina cuando lo cuento. Es una mujer que pide, una vez viene a mi despacho, pide verme, yo la recibo y le digo, doña María, ¿qué necesita? Pues yo la conocía a ella, de mi madre y de tal. Dice, vengo para que me escondas. Digo, ¿cómo dice? Dice, mira, te voy a contar lo siguiente. Mi hijo, con 30 y pico años, se enganchó a la heroína. Hasta yo salí en determinado momento a comprarle la droga a mi hijo. Pero llegó un momento que no tenía dinero, vendí una propiedad para seguir pagando la droga a mi hijo y que no robara, que no atracara. Hace 2 semanas, cuando llegué a casa, se había llevado la nevera, el microondas, el televisor. Que no me importa, Ani. Pero ayer por la noche me ha puesto un cuchillo en el cuello para decirme que o le daba dinero o me mataba. Y no me importa morir. Lo que no quiero es que mi hijo se quede con la pena de haber matado a su madre. Pues todavía, 20 años después, me acuerdo de ella. Me acuerdo de ella y me acuerdo sobre todo de lo que es el amor infinito de una madre, ¿no? Bueno, yo creo que los mejores momentos, la declaración de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en la ciudad de Marrakech, y estar presente en aquel momento. El mismo día que se declaró la celda de Nelson Mandela y los palacios imperiales japoneses, fue un orgullo para todos los laguneros y fue tan emocionante. Y en lo más triste, el día de la riada, el 31 de marzo, cuando tuvimos que decirle a una madre que su hijo, que era de Protección Civil del Ayuntamiento de La Laguna, había muerto intentando salvar a gente, ¿no? Ser diputada nacionalista tiene un plus de responsabilidad. Todas las semanas, los diputados nacionalistas tenemos que intervenir en todos los asuntos del Pleno, en los asuntos de comisión, de agricultura, de obras públicas, porque además siempre cualquier tema en Canarias es distinto. Y cada vez que te cambia un gobierno, cada vez que te cambia un ministro, cada vez que te cambia un secretario de Estado o cada vez que hay diputados nuevos, tienes que volverles a explicar primero dónde está Canarias, que no está debajo de Baleares, porque algunos se creen que estamos a 2.500 kilómetros, que para que exista agricultura en Canarias hay que compensar el transporte para que podamos competir, no con los de la península de Alicante, los tomates, sino con los marroquíes, que los plátanos nuestros tienen que competir con los colombianos,
Que en Canarias la gente, ¡ay, qué bonito! Claro, un hotel de tú vas de vacaciones y tal, pero Canarias no es un resort para los canarios, son 2 millones. Tenemos los índices de paro más importantes, índices de pobreza, pensiones no contributivas. ¿Por qué? Porque los canarios fueron para la migración a Venezuela y no pudieron cotizar. Fíjate tú, Bruselas, la Comisión Europea siempre tiene en cuenta la lejanía y la insularidad. Los gobiernos de España solo lo tienen en cuenta cuando necesitan tu voto. ¿Qué ha pasado con el PSOE y con el PP? A gobiernos del PSOE y del PP que han necesitado el voto para gobernar de los nacionalistas canarios. En este momento somos fuertes. Entonces es un trabajo incansable de lunes a viernes y sobre todo a mí me apasiona defender mi tierra y además yo siempre he dicho que para atrás ni para coger impulso, que el no ya lo tiene. Y sobre todo, a todos los presidentes de gobierno le he recitado un poema de Pedro García Cabrera, que yo creo que significa el no perder nunca la esperanza, ¿no? A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Y yo espero que algún día haya un gobierno de España que no necesite los votos nacionalistas y se ocupe de Canarias. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Después de 24 años, la modificación de nuestro fuero histórico es fundamental, porque recoge reivindicaciones históricas para las islas, tanto en materia económica como fiscal, y porque va a suponer la creación de más y mejor empleo, la cohesión social y territorial de nuestra tierra, y para ello se va a reconocer por primera vez la condición de región ultraperiférica de Canarias y que la lejanía y la insularidad son elementos estructurales y permanentes en el tiempo. La vida política es muy ingrata para tu familia, para tus hermanos, para tus cuñados, para tu pareja, para tus hijos. Mi hija y mi marido pues han sido los grandes sufridores, ¿no? Porque yo creo que yo entré, la etapa más dura fue la de alcaldesa, mi hija tenía 3 años y de viceconsejera mi hija tenía 15 días y yo iba un día a Las Palmas y otro a Tenerife. Y he tenido un marido que crió a mi hija. Mi marido limitó su carrera profesional y personal para ocuparse de su hija, ¿no? Siempre he intentado tener a mi hija apartada y a mi marido de cualquier foco, cualquier foto de la intimidad familiar. ¿Y qué costo ha tenido la política? Otro, el que a mí más me afecta, es no haber estado en momentos de amigas, de amigos. Yo siempre digo que de los días más duros de mi vida política fue cuando pues mi voto era imprescindible en el Congreso de los Diputados, porque hace 4 años, en aquellos presupuestos que por un solo voto, que eran muy buenos para Canarias, y solo era 175 contra 176. Y mi padre murió y el mismo día del entierro de mi padre pues tuve que coger el avión a Madrid ese día, y el día que enterraba a mi padre tenía que estar votando en Madrid. Todavía me emociona. A mí me hubiera encantado tener más hijos, lo que pasa es que yo me casé con 35 años, tuve a mi hija con 38 y tuve muy mala cesárea, que me decían que en varios años no debía de quedarme embarazada, ¿no? Si esas no hubieran sido las circunstancias, me hubiera encantado. Me hubiera encantado tener más familia, porque creo que da una riqueza tremenda, ¿no? Y viajar me encanta. Por ejemplo, de haber estado en Guatemala cuando se canonizó al hermano Pedro, el primer santo canario, y una tierra que quiero mucho, la tierra del hermano Pedro, ¿no? Pero también Lula, el presidente Lula, nos invitó a Dan Martín y a mí al 450 aniversario de la fundación de la ciudad de Sao Paulo, la ciudad más importante de Brasil, que la fundó un lagunero, Anchieta, ¿no? El gobierno americano me invitó al 275 aniversario de la fundación de San Antonio de Texas. Pero bueno, he tenido también la oportunidad de África y bueno, pues me gustaría, a mí no me queda tanto tiempo para jubilarme, estar súper bien cuando me jubile para dedicarme a hacer viajes a sitios que tengo muchas ganas, sobre todo en Latinoamérica. Hombre, yo me siento muy orgullosa, por un lado en el aspecto legislativo y en el otro de conseguir cosas para la tierra, ¿no? Yo creo que a nivel legislativo, el haber aprobado después de tantos años
el nuevo Estatuto de Autonomía y el nuevo régimen económico y fiscal, que reconoce la lejanía e insularidad de Canarias, los derechos de los canarios y que sea quien gobierne en este país ya no lo puede cambiar. Y a nivel político, haber conseguido, cuando nuestro voto era imprescindible para sacar los presupuestos, en el mayor momento de la crisis económica, donde en Canarias estábamos con el 35% de paro, pues los planes de empleo que dieron trabajo a tanta gente y sobre todo inversiones en carreteras en aquel momento, en reformas de colegio, en infraestructura turística, en tantas y tantas cosas que permitió a muchísima gente trabajar. A mí en política no me queda ya nada por hacer. He sido muy feliz después de haber sido alcaldesa de La Laguna. Todo lo demás es accesorio, ¿no? Juancho Armas es un ser humano, a veces muy optimista, a veces muy escéptico, muy contradictorio, casi siempre pasional y un poco obsesionado con el paso del tiempo. Si ustedes tuvieran que limitar a una palabra o a dos, y yo también, ¿quién es Juancho Armas? Diría, Juancho Armas es su memoria. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana, desayuno, me vuelvo a acostar a leer los periódicos, leo algo de algún libro y duermo hasta las 10:30. Y a las 10:30 en mi propia habitación tengo una mesa y ahí enciendo el iPad, yo escribo en iPad sobre la plantilla y trabajo 2 horas y media. Almuerzo, me siento a leer y me quedo traspuesto durante un par de horas, pienso, y después escribo otra hora o leo durante la tarde y al final de la noche veo una película o dos. La primera novela que yo leí y me di cuenta que era un libro, fue un libro de aventuras de un escritor polaco que fue premio Nobel, el escritor que escribió después Quo Vadis. Esta novela se llamaba así, A través del desierto en Arabia y en el mundo árabe. Y trata del secuestro de un niño por parte de unos fascinerosos del desierto que secuestran al muchacho y luego está toda la parafernalia del seguimiento y recuperarlo y el viaje por el desierto. Me pareció fascinante, eso lo leí con 14 años. Luego, claro, en los estudios leí algunas cosas de Pérez Galdós, porque mi padre era un gran lector de Pérez Galdós. El escritor primero que yo conocí en mi existencia era Pérez Galdós. Leí mucho de Julio Verne, leí mucho de novela, muchísimo de novela a partir de los 17 años, de novela popular europea y americana. Y ya después en la
universidad empecé a leer porque yo me licencié, yo estudié latín y griego, estudié lengua y literatura clásicas. Entonces leí allá en griego, leí todo Sófocles, todo Esquilo, leí Homero, por supuesto, leí cierto Platón, leí muchas cosas del mundo clásico, por supuesto Virgilio, Horacio. Eso me llevó a considerar la literatura desde muy joven como una de las bellas artes. Estoy hablando casi ya del año 62, 63. Yo sentía un cierto rechazo, tampoco mucho, de la literatura nacional de España. No había leído a Baroja, sabía quién era Valle Inclán por los estudios y quién era Baroja. Había leído a Galdós, pero no había leído a nadie más, no había leído a Pereda, no había leído a ninguno de esos escritores, porque entré de cabeza en la poesía latinoamericana. Hombre, yo cuando empecé a leer a Conrad y empecé a leer a todos esos escritores, lo que quise es ser escritor. Porque la diferencia entre alguien que lee y quiere ser escritor y alguien que lee y quiere ser solo lector es facilísima. Resulta que el lector se ve en los personajes y el escritor que quiere ser escritor se ve como escritor escribiendo e inventando esos personajes. Mi padre para mí es el referente vital más importante de mi existencia. Fue mi mejor amigo. Ahora yo soy el mejor amigo de mis dos hijos. Mi padre, lo primero que me dijo, claro, un hombre, en fin, que había tenido bastante dinero, negocios de hostelería, y que después se había arruinado. Cuando yo le dije que tenía vocación, que no tenía vocación de catedrático de griego, que eso no me lo iba que eso no lo iba a hacer, que yo iba a dedicarme a escribir. Te vas a morir de hambre, te vas a destruir, vas a entrar en una vida bohemia. Mi padre creía que, con una cierta realidad, que la literatura te hacía un bohemio bebedor, que yo lo era, un bohemio bebedor, un hombre nocturno, un ave nictálope que se dedicaba a mirar por las noches secuencias de la vida que no eran del todo edificantes, que frecuentaba cuchitriles y cantinas nocturnas bastante peligrosas, donde se daban a veces muchas peleas con muerte. Y bueno, pero eso fue así, una temporada para aprender, y la carrera siguió adelante. Es verdad que yo he visto entrar a muchos jóvenes con ímpetus en la literatura, entrar por un lado del escenario, y 2 minutos después el hombre sale por el otro lado del escenario y no regresa nunca más al escenario. Es una metáfora para que entienda que el que se queda aguantando los focos, sudando, soportando incluso a veces el ridículo o lo que él entiende como tal, ese es el escritor. Yo creo que soy de esos escritores. Si una novela resulta que la leen nada más que 1500 lectores, a mí eso me importa muy poco. Lo que me importa es tener la conciencia de que yo trabajé esa novela como si me creyera Balzac. El problema es que Inventarios Provisionales estaba revolviendo mucho en las islas, y las islas tenían en tiempo franco un ordenamiento cotidiano muy colonial por parte de las autoridades. Estaban buscando la relación del Partido Comunista Cubano, de Castro, yo era muy castrista entonces, con Inventarios Provisionales. Así que si era una ramificación, un sueño de esto imperial del franquismo, que eran muchos, un delirio soñador del franquismo. Y me agarraron a mí, el niño que estaba más bien, el más que protestaba, el más que gritaba en los bares, el más que
y me metieron en ese consejo de guerra porque Valente, a quien tenían que haberse metido el consejo, estaba en Ginebra, vivía en Ginebra. Y Eugenio Paorno, el que trabajaba conmigo en las ediciones, no tenía a su nombre la editorial la había pedido yo. El resultado es que me tragué el paquete. 6 meses y un día de cárcel que había cumplido en la instrucción del juicio, en 14 meses en prisión domiciliaria, que tampoco le hacía caso, porque yo por las noches a veces me hartaba y me escapaba para Guanarteme, para la isleta, a vivir la vida más libre del mundo. Pero lo que vino después fue peor, es decir, que me quitaran todos los derechos civiles y que yo no pudiera dar clases, que yo no pudiera hacer nada. Yo me he sentido solo en algunas calles de Manhattan en la madrugada. Yo me he sentido bastante solo en algún bar de Sydney en algún momento. Yo me he sentido solo en París, en Estocolmo, en Viena, en Roma, pero nunca, jamás he sentido la misma soledad que sentía en Las Palmas de Gran Canaria cuando yo iba por una calle y algún amigo o conocido venía por mi misma acera y cruzaba para no saludar. Y en algunas ocasiones cuando me encuentro alguno de estos todavía ya quejumbroso con la edad y a lo mejor con bastón, pues ahora soy yo el que cruzo la calle. Pero fíjense, una temporada tan penosa como esa para mí representó después entrar directamente en la élite de Barcelona. Barcelona en los 70 era el mundo. Uno llegaba a la libertad, uno descubría la libertad, uno caminaba solo, en soledad, por las Ramblas, pero lo que iba yendo y viniendo en torno a uno eran las caras de la libertad que venía a España. Y era la España de finales del franquismo, como si esa tierra perteneciera a otro lado. Y luego, oye, es que te sentabas y con la gente que te sentabas aprendías irremisiblemente. Ahora acaba de morir hace unos meses Juan Marsé, pero es que Juan Marsé ya era un joven maestro y se sentaba contigo, y yo me atrevía a llamarle Juanito. Las reuniones en el Amaya, las reuniones en el Leopoldo, las comidas, las carcajadas, las críticas a la política. Lo que cambia en los tiempos. Ahora es Madrid la ciudad más libre de España. Ahora Madrid la ciudad más libre del mundo. Ahora es Barcelona la que está apueblada, chiquititada, en fin. Da mucha pena. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que es una pena que hayamos perdido Barcelona. No tenemos la culpa, España no tiene la culpa de haber perdido Barcelona. Son los nacionalismos empequeñecen, los nacionalismos que parecen héroes, después son unos ladrones todos, después vacían. Y los nacionalistas españoles los primeros que roban el país. Para mí Carlos Barral y Jorge Semprún eran la historia. Son seres que yo he seguido mucho y que para mí son como maestros cercanos. Carlos Barral me enseñó todo lo que era el mundo editorial. Me enseñó a pensar editorialmente. Y no me duele en prendas al decir que realmente me apadrinó y me situó. Hombre, después conocí a Vargas Llosa ahí en el año 70, lo conocí en Tenerife, pero después fui muy amigo del ya en Barcelona, conocí mucho a García Márquez de muchas juergas por la noche. No estaba escribiendo. García Márquez es un tipo que cuando está escribiendo no bebe. Y yo hice el congreso con otros amigos, claro. Hice el congreso en Canarias en un momento muy delicado porque había un grupo importante de escritores y de la cultureta canaria, y se hizo en un ambiente muy hostil para mí y para el Congreso, porque hicieron ruedas de prensa contra el Congreso, los periódicos se hicieron ecos en grandes titulares. Yo entonces vivía en las islas e iba mucho a Barcelona. No pasaba por Madrid.
Cogía un avión de Las Palmas a Barcelona y de Barcelona a Las Palmas. Pero un día me faltó plaza y lo que hice fue coger un avión y ya, pues me voy a pasar 3 días en Madrid a ver cómo está esa ciudad, cómo está ese poblachón. Y nada más bajar el avión y recorrer 3 o 4 calles, la avenida La Castellana, Recoletos, llegar al Gijón, nada más empezar a ver ese Madrid en el que ahora vivo, precisamente en ese barrio, dije, ¿pero qué estoy haciendo yo? Si esta es mi ciudad. Empecé a reconocer que esa era mi ciudad. Eso fue en 1978. Madrid para mí, donde más me reconoce en todo el mundo es en Madrid. En Madrid yo puedo ir a una barbería que no conozco y el tipo decide, oiga, usted es tal. O sea, que realmente te reconocen. Pero la gente no te molesta, por regla general. Hay escritores que escriben para que sus libros se vendan. Yo pertenezco a los escritores que creen que el escritor debe escribir sus libros solamente para escribirlos. A Joyce, creo que es a Joyce, le preguntaron una vez si tenía discusiones con las palabras cuando estaba escribiendo. Y Joyce contestó, dice, no, con las palabras no tengo ninguna discusión. Con lo que tengo discusión es con el orden de las palabras. Un poema es exactamente la palabra exacta en su lugar exacto y en el momento preciso. Hay gente hoy escribiendo poemas que se coge las palabras como le da la gana, las pone como quiere y tal, y dice, ¡ay, qué bonito! Todo eso ya está escrito desde el siglo X a.C. Y ahora les da por escribir tonterías sin leer mucha poesía. Ahora también hay escritores que se dedican al ensayo. Es muy gracioso. El ensayo tiene 2 componentes fundamentales. Lo que podríamos llamar la documentación del ensayo y la tesis del ensayo. Hoy en la inmensa mayoría de los casos, ¿qué hacen los ensayistas o los que quieren ser ensayistas? Ensayos que yo llamo enumerativos. Simplemente documentan, añaden documentación. Y tú vas leyendo las páginas y dices, ¿y dónde está aquí la tesis? ¿Dónde está aquí el pensamiento abstracto incorporado por el autor de este ensayo? Y no aparece por ningún lado. Porque hay escritores A, hay escritores B y hay escritores C o escritores no escritores. Los escritores A solemos tener mucho cuidado al escribir. Escribamos deprisa o escribamos lento, tenemos que tener mucho cuidado al escribir. Y el escritor B no cuida nada el estilo, no cuida nada la palabra, no cuida lo que se llama la unidad literaria, no pone un punto y aparte como si pone un punto y coma, porque lo que quieren es que los lean mucho, que lo lea mucha gente y que eso le produzca mucho dinero y mucha fama. Lo bueno de un escritor, queridos amigos, es todo lo contrario de lo que busca el escritor B. Lo bueno del escritor es pasar malos ratos. La amistad para mí es el valor más grande del mundo. La amistad es la mayor empatía que se pueda dar en un ser humano. La amistad es una alegría. Hay muchos escritores que han escrito desde Cicerón, vaya usted a saber quién, sobre la amistad. Y su enemigo. El enemigo de la amistad es la traición. Dicen que yo tengo muchos enemigos y que hay gente que no me quiere, porque no les gusto. Esto a mí no me ha preocupado nunca. Lo que me preocupa es que yo haya confiado en algunos amigos que luego han traicionado.
pero la amistad es lo más grande del mundo. Yo tengo amigos de cuando tenía 10 años, que no tienen nada que ver con la literatura ni con mi vida. Yo tengo amigos en Agaete, Juan Sosa y Pepín Suárez, desde que teníamos 10 años y asábamos el pescado recién salido de la playa a las 6 de la tarde. Me dice, no, Juancho no tiene amigos. Tengo muchos amigos de 50 años de amistad, empezando por Vargas Llosa. Pero en fin, Vargas Llosa es un ser excepcional en todos los sentidos. Es un escritor excepcional, es una persona excepcional. Es un hombre libre, en muchos casos mal interpretado. Es un maestro que deja acercarse incluso a su magisterio a quienes a lo largo, por lo menos yo lo reconozco, a quienes a lo largo de 50 años también lo han traicionado muchas veces. Un día una mala persona me dijo, te vas a quedar sin amigos en un momento determinado, Juancho. Y yo le dije, pero tú estás loco, tú has visto la biblioteca en mi casa. Yo tengo por lo menos todavía 5.000 libros que leer, que son todos mis amigos. Hay mucha gente que no se da cuenta de la edad que tiene ni en la sociedad que vive. La inmensa mayoría no se enteran y les da igual. Otra gente llegan a entender lo que es la decadencia por el dolor físico. Otros llegan por la pérdida de alguien o de algo o de alguienes, de algunos de los amigos más cercanos. Yo he llegado por mí mismo a esa decisión de la decadencia, es decir, tú no estás ya para esto, sino para ejercitar tu memoria. Si alguien me preguntara cómo hay que gestionar la decadencia humana, yo diría con mucha memoria. Creo que la memoria y los que sufren a algún familiar de Alzheimer saben lo que estoy diciendo. Saben lo que estoy diciendo, lo que es la demencia senil. Yo le agradezco al Gadu, al gran arquitecto del universo, y desde luego a la vida, le agradezco a esos dos enormes conceptos el tener la memoria que tengo. La gente dice que tengo una memoria de elefante. Yo creo que es superior, pero es que esto lo he ejercitado, la memoria la he ejercitado y le he mandado órdenes no le he mandado a la memoria mía ni una orden de olvido. De esto no quiero acordarme, de esto no quiero... No, lo tengo todo acumulado. A veces me olvidan nombres que recupero 2 días más tarde. Pero si me vuelven a preguntar, yo diría, ¿cómo se gestiona? Con la memoria. Hay algunos otros libros que quiero escribir y algunas otras tentaciones que quiero seguir viviendo, quiero seguir viajando. No una vez cada 5 semanas como estos últimos 10 años a América Latina, en fin, ya está bien. Entonces, no eso, pero sí 2 o 3 viajitos al año a América, que siempre la decadencia los agradece. Hombre, si yo pudiera escribir un libro cada año, este año sería el hombre más feliz del mundo, el escritor más feliz del mundo, no el hombre, el escritor más feliz del mundo. Quisiera hacerlo, a ver si tengo voluntad, fuerza, sosiego y tiempo. Tiempo voy a tener, sosiego tengo más que nunca, fuerza me falta, energía me falta, pero, en fin, espero meterme en mi propia piel y poder escribir y dar a la imprenta un libro al año, sobre todo los 2 tomos de memoria que me quedan también que uno lo estoy escribiendo al mismo tiempo que la novela 4 veces mariposa. De manera que tengo muchos proyectos, dedicarle tiempo a mis nietos, comer con mis hijos. Tengo conmigo viviendo desde hace 34 años a la mujer que más he querido en mi vida y con la que más me he divertido y he discutido cosas de la vida y de la muerte también. De manera que fíjense ustedes si tengo yo mucho que vivir y mucho que trabajar, conocer gente, seguir leyendo. Y no voy a dejar de leer nunca. El día que deje de leer, dejaré de escribir.